Seguimos deliberando y ahora vamos a tocar el tema seguridad con Mauro De Candio para ver en Carcarañá, pero es un tema que preocupa a la provincia y al país, ¿por qué no? Mauro, bienvenido al programa. Bienvenido. Gracias por la invitación. Mauro, hemos escuchado, en los últimos días en medios de su localidad, de Carcarañá, y en medios regionales, ¿no?, el flagelo de la inseguridad allí en Carcarañá. ¿Qué es lo que está pasando? También, vale la pena aclarar que una sesión del Consejo Deliberante no pudo realizarse de la manera que se realiza siempre porque había gran cantidad de vecinos en el recinto. ¿Qué fue lo que manifestaban estos vecinos? Sí, la verdad que es una preocupación que tenemos no solamente quienes tenemos una representación como concejales en la ciudad, sino que es general, es compartida. Y esta situación que pasa de ser una sensación compartida a realmente sentir que uno como ciudadano está cada vez más expuesto a situaciones vinculadas al delito. Y esto, las modalidades delictivas se van modificando, se van haciendo cada vez más peligrosas, se van incrementando la cantidad de hechos. Esto tiene que ver, por supuesto, no desconocemos que es un fenómeno general, pero que hay que estar muy atentos en las particularidades de este fenómeno. En cada localidad creemos que hay que adelantarse a los acontecimientos, y por eso es que nosotros, que como uno vive en la localidad y está muy vinculado a las situaciones que pasan en cada barrio, con cada vecino, porque por supuesto que la gente las transmite muy respetuosamente y muy directamente, no tenemos menos que hacernos cargo de buscar soluciones anticipadas y de visibilizar estas problemáticas, que es la mejor manera, porque cuando estas problemáticas se transforman en estadística, se reflejan en una estadística por las denuncias, por los hechos ocurridos y demás, a partir de ahí se pueden empezar a tomar medidas en función de gobierno. Y si uno puede antes hacerlas visibles, reflexionar sobre esto, demostrar y mostrar un fuerte respaldo institucional para buscar soluciones, nos parece que es el mejor camino en el que deberíamos transitar, porque es cierto lo que usted bien decía, nos pasó en la sesión del miércoles pasado que no se realizó, porque atendimos a un grupo numeroso de vecinos que habían sido víctimas de distintos delitos, y se habían llegado hasta el Consejo para expresar su preocupación, su sensación, su situación. Pero en las reuniones de comisión permanentemente se llegan vecinos que son víctimas de delitos menores hasta delitos ya que son muy preocupantes. Entonces, creemos que hay que rápidamente tomar acciones al respecto y comenzar a tratar de encauzar esta problemática, ¿no? ¿Y por qué cree, que se han incrementado tanto en estos últimos tiempos en su localidad? Siempre en estos temas vinculados a la inseguridad hay multiplicidad de factores. Sin duda. No lo desconocemos, uno no hace falta ser un experto para opinar al respecto, porque uno vive el día a día con gran preocupación. Sabemos desde que las causales que originan lo que es el incremento de la actividad delictiva, que tienen que ver con cuestiones sociales, con cuestiones que siempre decimos, se pueden modificar a largo plazo. Cuando hablamos de que una sociedad más inclusiva seguramente va a tener menores situaciones de delito, pero también una sociedad que educa más, que genera más empleo, más vivienda, es una sociedad más segura indudablemente. Pero en el corto plazo tiene que ver con cuestiones más directas vinculadas al servicio de seguridad. El ciudadano en el ámbito de nuestra provincia tiene que recibir un servicio de seguridad acorde a las situaciones que se van dando en cada localidad, cada particularidad, pero que debe ser equitativo, que debe ser eficiente, y esta es la primera solución que hay que buscar, porque, como decíamos, todas las demás cuestiones tienen que ver con involucrar muchos actores públicos de los distintos niveles del Estado, pero en lo que es la prestación del servicio de seguridad, la Constitución de nuestra provincia dice que el gobierno provincial es quien debe brindar este servicio en todo el ámbito provincial, y nosotros tenemos que ser respetuosos de esta situación y solicitar, demandar una acción directa con lo que se refiere a esto, a la equidad. La equidad significa que
en una provincia donde tenemos en la fuerza policial 21.500 agentes, con una población que supere los 3 millones, rápidamente hacemos cuenta y decimos que estaríamos teniendo un agente policial cada 150 habitantes. Una ciudad como la nuestra, Carcarañá, o tal vez aquí Astro, o otra ciudad que son más o menos ciudades de entre 15 y 20.000 habitantes, estaríamos teniendo más de 100 agentes policiales por localidad. Y todos sabemos que sin averiguar si hay alguna diferencia o alguna situación de un poco más o menos agentes, ninguna de nuestras localidades de la región llega, nuestra ciudad Carcarañá, no llega a los 20 agentes. Y esto es una situación de inequidad en la distribución de los tal vez escasos recursos con que se cuentan. Si se distribuyen más equitativamente, tal vez no se generan situaciones como esta, ¿no? ¿Y el Consejo Deliberante de allí de Carcarañá ha realizado alguna entrevista o ha hecho alguna invitación al comisario de Carcarañá? Porque bueno, acá en Armstrong, por ejemplo, integrantes del Consejo Deliberante invitaron al comisario por distintos hechos que se produjeron en los últimos días. No pudo ir, va a ir en las próximas semanas, ¿no? Pero a ustedes no pudieron convocarlo. Sí, la verdad tiene? Se lo consulto porque por ahí, para los medios, para los distintos periodistas de la región, nos es muy difícil comunicarnos con el comisario de allí de Carcarañá. Bueno, todos sabemos que en esto hay que tratar de ser lo más sincero posible en cuanto a la comunicación de estas situaciones. Es muy difícil para un agente de la fuerza policial, que es una fuerza jerárquica, que responde directivas y que se debe manejar dentro de determinados parámetros, transmitir demandas de mejora del servicio de seguridad en una población. Creo que ahí es donde juega el rol de los representantes de los ciudadanos, los representantes políticos, tanto de los concejales, de un cuerpo colegiado como es el Consejo, como del Ejecutivo de un municipio, que somos quienes debemos transmitir las situaciones que consideramos que no estamos refiriéndonos a alguna determinada irregularidad o mal desempeño de funciones. Simplemente que los requerimientos que pueda tener en la prestación de ese servicio un comisario de una comisaría de cualquier localidad como la nuestra, es muy difícil y casi diría yo imposible plantearlo directamente a la superioridad sin ser pasible de alguna situación dificultosa para la gente que lo plantea. Es las autoridades políticas quienes le deben decir a la jefatura de unidad, a través del ministro, del secretario de Seguridad de la provincia, decir, bueno, hay una situación en nuestra localidad que hay una necesidad de incrementar la cantidad de agentes o algún elemento que pueda ser necesario para prestar este servicio, como puede ser móviles o elementos simples como tener disponibilidad de los recursos que debe tener un policía para prestar lo mínimo indispensable del servicio de este servicio. Y nosotros vemos que muchas veces las situaciones de demanda de la población es muy difícil satisfacer para dar una tranquilidad, y uno como representante político se tiene que hacer cargo que no puede manejarse de manera hipócrita y prometer cosas que no se pueden cumplir, porque generan en la gente una sensación muchísimo peor que la de sentirse desamparado. Claro. Es sentirse de que se le están diciendo cosas que no se pueden cumplir. Uno tiene que en esto ser muy serio, tiene que mostrar, y es el objetivo nuestro, nosotros en el Consejo Municipal están todas las fuerzas políticas representadas, y lo que tratamos de hacer en una iniciativa de declarar una emergencia en seguridad en nuestra localidad tenía que ver con que se interprete que nosotros como fuerzas de la oposición, a quien gobierna hoy en la ciudad y en la provincia, se interprete que hay un pleno respaldo en estas iniciativas para que se tomen las medidas que deban tomarse en la asignación de recursos, en la asignación de presupuestos, así como hoy hay una ley provincial que tiene que ver con la emergencia en seguridad. Nosotros queríamos aportar desde nuestra localidad que también estamos dentro de una provincia que tiene problemas y que tal vez por ser una ciudad del conurbano de Rosario tenemos también lo que podemos llamar como un corrimiento, un desplazamiento del delito hacia nuestras localidades. Y también tomar algunas cuestiones con demasiada prudencia, que son a veces el pedido de los vecinos de que venga Gendarmería, que venga el Ejército, que venga... Y bueno, hay que respetar nuestra Constitución, no se puede vulnerar el principio de intervenir una provincia que es quien tiene que tener, y tiene de hecho las facultades para dar respuestas.
Pero nosotros creemos que es mucho más simple que todo esto. Si se empieza, cuando uno tiene un grave problema como estos, un problema complejo de multiplicidad de factores que lo generan, tiene que abordar la solución de este problema desde lo más sencillo. Lo más sencillo, cuando uno se le para un vehículo, se fija si tiene combustible. No va a desarmar el motor antes de fijarse si tiene combustible. Bueno, si nosotros tenemos poblaciones que tienen un agente cada 1000 o 1500 habitantes, un agente policial, estamos ante la situación de que a veces no se puede atender el teléfono, mucho menos salir a patrullar, mucho menos investigar una situación, tienen detenidos que tienen que cuidar, entonces no es una justificación del agente policial, sino es decir, por lo menos, si hay poca cantidad en todo el territorio provincial, que esta poca cantidad se distribuye equitativamente para que no nos encontremos, como nos pasa, que tenemos situaciones donde a veces no hay ni teléfono en la comisaría local. Entonces la gente se siente no solo preocupada que le puede tocar ser pasible de algún delito, sino que decir, y si yo llamo a la policía no va a venir nadie, entonces eso es mucho peor. Bueno, en esto estamos trabajando, hoy casualmente tenemos otra reunión, se está tratando de convocar no solo a las autoridades policiales, sino también a fiscal de nuestra región, jueces, que también es el Poder Judicial quien tiene que participar para que la población se sienta mucho más protegida, más segura, ¿no? que se lo merecen. Nos merecemos vivir en una sociedad que está creciendo económicamente, que se están mejorando algunas cosas, pero hasta que se revierta todo el daño que hay en el tejido social de tantos años que hubo altas tasas de desocupación, donde la educación no tenía una prioridad en la agenda de las políticas públicas. Bueno, revertir todo esto va a llevar tiempo, tal vez una generación o más. Bueno, en el mientras tanto tenemos que tratar de que la sociedad no se digregue, ¿no? De Cándido, el tema seguridad, la verdad que da mucha tela para cortar. No me puedo ir del bloque sin antes preguntarle cómo está la relación ejecutivo versus legislativo allí en Carcarañá. Bueno, el presidente de nuestro consejo es del oficialismo, o sea que tienen en primera instancia la minoría simple como para poder sancionar todas las normas que necesitan para gobernar, para gestionar, y nosotros somos una oposición más que responsable porque tenemos una mirada de construcción en positivo. Nosotros todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, con el desarrollo, con las obras, somos los primeros en votar, en apoyar, y nunca hacemos ninguna crítica sin una propuesta. Nosotros en el tiempo en el que venimos trabajando en el Consejo, cuando no hemos estado de acuerdo con alguna acción del Ejecutivo, hemos planteado una alternativa, hemos planteado una propuesta, porque creemos que del trabajo de la oposición se mejora la calidad de una gestión. Nosotros tenemos un proyecto de ciudad, de una ciudad que crezca, que sea inclusiva, que mejore sus problemas, y para esto, en el rol donde nos ponen nuestros vecinos, donde nos ponen los ciudadanos, tenemos que trabajar de la misma manera y con la misma concepción. No quiere decir de que no tengamos una mirada crítica, una mirada que cumple con nuestro rol, que es justamente ser oposición, que de alguna manera nosotros no juzgamos, sino que evidenciamos o hacemos visible las problemáticas o las cosas que creemos que se están haciendo erróneamente, o que hay algún tipo de cuestiones que tenemos que marcar para que se corrijan, se reviertan o se vaya por otro camino. Nosotros nos costó mucho en el trabajo al espacio político que yo representé y represento hoy generar gestiones en la obra pública, en el agregado de valor, en la promoción de las industrias, en el área industrial. Hubo muchas acciones que se llevaron a cabo a lo largo de un periodo de tiempo en el que no queremos que esto vaya para atrás. Nosotros nos costó muchísimo llevar a la ciudad hacia bajar los niveles de endeudamiento, a mejorar los niveles de inclusión. Para eso creemos que el Estado local tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte en todas estas áreas. Y cuando vemos iniciativas que no tienen que ver con esto, bueno, planteamos nuestra oposición como corresponde, nuestra oposición política, para que en definitiva sean nuestros vecinos los que valoren y digan si hay que corregir algún rumbo que se está tomando. Bueno, en este sentido quiero ser muy claro de que nosotros
tenemos esta actitud porque creemos que lo merecen nuestros vecinos, somos respetuosos del rol que nos da cada uno en democracia, pero también esta representatividad nos dice que marquemos las cosas que tenemos que marcar. Nosotros vemos que hay situaciones que se dan en la marcha de la administración de los recursos de nuestro municipio que se están agravando paulatinamente. Nosotros recibimos lo que son los balances recién del año 2013 en el mes de julio, con lo cual la información está demorada y el reflejo de los cuadros de ejecución presupuestaria nos dicen que se duplicó el endeudamiento y que las acreencias financieras, yo dejé la gestión en el año 2011 con un superávit de 9 millones de pesos. O sea, la famosa deuda que se investigó por auditoría y se estableció que correspondía una deuda reflejada en balances de 17 millones de pesos, pero había una creencia de activo financiero de 26 millones de pesos. Bueno, ese más 9, ese superávit de 9 millones de pesos en solo 2 años pasó a ser un déficit de 13 millones y medio de pesos. O sea, en vez de tener superávit financiero, pasó a ser déficit. O sea, la deuda se incrementó a más de 26 millones de pesos y el activo financiero, en vez de haber crecido en la misma proporción, bajó a 11 millones. O sea, estas cosas, uno que ha tenido tal vez esa posibilidad de ser responsable de la administración de los recursos públicos, le preocupa mucho porque ve el signo de la aceleración de un descenso en lo financiero de nuestra comunidad que nos preocupa demasiado, ¿no? De Cándido, estamos fuera de tiempo desde hace ya un par de minutos, están nerviosos los chicos de cámara. Queremos agradecerle muchísimo su participación aquí en nuestro programa, pero bueno, el tema que le teníamos que dar prioridad hoy era seguridad y, como le dije, nos quedó muchísimo por consultarle. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes, siempre un gusto estar aquí. Pausa y enseguida retomamos.